Doy la bienvenida a todos, todas y todes, de parte del Foro de Instituciones de Profesionales de Salud Mental, que bueno, estamos por cómo vamos viendo quiénes están entrando, estamos con muchos amigos y compañeros de diferentes tiempos de la militancia en la salud mental y seguramente otros que no nos conocen, entonces me voy a tomar solamente unos minutitos para contarles a quienes no saben un poquito algo del Foro de Salud Mental, que se constituyó en 1997, previo a la ley 448 de salud mental de la ciudad, en donde participó activamente, como muchas organizaciones sociales y de la comunidad, en presentar proyectos. Bueno, acá veo gente de la Meguino también. Bueno, la verdad que hemos estado, digamos, en esos tiempos, tratando de que se geste esa ley en Ciudad, que fue la primera ley en el país, podríamos decir, y que creo que llegó, digamos, luego fue importante como puntapié para la ley nacional, y que fueron leyes que tuvieron una participación activa, ¿sí?, de las bases, de los profesionales, de los usuarios, de organizaciones sociales. Digo para aquellos que piensan que son leyes que no se hicieron con la participación de aquellos que llevaban a la práctica la salud mental en distintos espacios, tanto públicos como privados, y organizaciones científicas y académicas, ¿no? Y en este sentido, bueno, el foro fue uno de los impulsores, y contamos, lo vi por ahí a Miguel Toyo, que fue uno de los fundadores, con tantos otros en ese momento. Y bueno, lo que impulsa desde el 1997 son formas participativas para abordar problemáticas específicas en lo que respecta a salud mental de la población en la ciudad, ¿no? Es un espacio interinstitucional e interdisciplinario, ya que conforman diferentes profesiones, instituciones y organizaciones científicas de diferentes disciplinas, de un modo de participación transversal, igualitaria, y teniendo como eje y marco normativo las leyes de salud mental. Gestiona ante los poderes legislativos y ejecutivos, y participó en distintos espacios y sigue participando de la ciudad, integró el Consejo General de Salud Mental de la ciudad desde su creación hasta hace unos años que la autoridad de aplicación no convoca al Consejo, y también participó del Consejo Consultivo de Nación, a partir de la ley nacional, creado por la comisión, la CONISMA, la Comisión Interministerial en Nación. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo algunas instituciones que son parte del foro. No dije que el foro hoy por hoy está constituido por 14 instituciones científicas de salud mental, y gremiales también algunas. Los delegados nos reunimos semanalmente para abordar diferentes problemáticas en lo que respecta a salud mental, contextualizar acciones en una realidad sociopolítica que exige revisar permanentemente las conceptualizaciones, repensar dispositivos y crear formas de respuesta tanto profesional como desde todos los colectivos y organizaciones sociales. Integramos desde la Constitución de hace un año y medio más o menos la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, que es una red de instituciones que se ha conformado a partir de la iniciativa de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y asociaciones sin fines de lucro vinculadas a la educación, salud, trabajo social y derechos humanos. Y realizamos periódicamente foros abiertos con participación de profesionales, representantes de organizaciones tanto sociales del sector público y privado, y en general con diversos temas que, bueno, que consideramos que son importantes debatir y reflexionar. Hoy nos convoca una temática que entendemos que es importante debatir sobre la situación actual
de la salud mental, por supuesto, sin dejar de tener en cuenta la pandemia en la que estamos todos atravesados y afectados, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, con quienes estamos permanentemente interconectados, en relación tanto a cómo acompañar y atender la situación de personas con diversos padecimientos emocionales. Sabemos que por el nivel de complejidad, más de las veces se requiere de varias disciplinas y o sectores sociales que aborden la problemática en territorio y en el ámbito de la comunidad. Bueno, y para poder trabajar estos temas y abrir espacios de pensamiento entre todos y todas, invitamos a Julieta Camels, ahora las voy a presentar, a Aida Perugino y a Pancho Velo, sacerdote, a que puedan transmitir sus experiencias, tanto en territorio como de gestión, en el que seguramente, y pensamos, nos va a posibilitar repensar nuestras prácticas, como también las políticas públicas que se van diseñando a 10 años ya de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, en principio, voy a presentarla a la mesa Julieta Camels, psicóloga, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública, provincia de Buenos Aires, exdirectora del Centro Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue asesora de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en temas de salud, derechos humanos y género. Aida Perugino, psicóloga, psicoanalista, fue docente de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental en la Facultad de Psicología de UBA, participó de la Comisión de Salud Mental por la Ley 448 de Cava y posteriormente del Consejo General de Salud Mental, trabajó en distintas instituciones y programas, especialmente con poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad social. Actualmente trabaja en el CESAC 33 del área programática del Hospital Tornú, en Ciudad, y preside la Asociación Civil Amaltea en la Villa 15, Ciudad Culta. Es autora del libro Hueco de Vida, Subjetividad y Exclusión, y coautora del libro El Paco, la historia como fracaso. Y Pancho Velo, sacerdote de Merlo, de la provincia de Buenos Aires, integrante del Centro Comunitario El Galpón de los Hogares de Cristo. Les cuento un poquito la idea y la modalidad en la que vamos a trabajar. Pensamos, el foro abierto siempre fue un espacio, cuando era la época presencial, de mucha participación, tanto de los invitados como de los participantes, para iniciar espacios de intercambio, ¿sí? Vía Zoom siempre resultó bastante complejo poder dar la palabra a todos los que quieran participar, pero bueno, pensamos que vamos a hacer el intento para ver si podemos, si cada uno de nosotros entiende que tomar la palabra es tomarla 1 y 2 minutos, y no 15 ni 10 seguidos, salvo los expositores, por supuesto, que van a hablar. Vamos a otorgarle la palabra a quien quiera hablar, pero van a tener que avisar a través del chat, anotarse para poder tomar la palabra, y otros que quieran dejar algún mensaje escrito o algún comentario, intercambio, reflexión, pregunta, también lo pueden hacer de manera escrita por el chat. Ese va a ser nuestro medio de comunicación. Bueno, así que si les parece, empezamos, Julieta. Vamos a hacer una primera vuelta de los invitados de 15 minutos más o menos, y luego, por supuesto, va a haber seguramente otra vuelta de intercambios. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, al foro por la invitación. Ya hubo otros momentos también de encuentros e intercambios con el espacio del foro. Y bueno, con muchos de los colegas, compañeros que forman parte de este espacio, en el que, bueno, desde hace muchos años venimos encontrándonos diferentes ámbitos de construcción, de debate y bueno, de apuesta a una salud mental argentina
capaz de enlazar los derechos humanos en un horizonte también, ¿no? de un país más igualitario y más justo. Así que bueno, me siento un poco en una reunión con gente querida, con gente que compartimos, bueno, esto que decía digamos, una historia y un horizonte, que no es poco en estos tiempos. Y bueno, y a la vez seguramente con otros que no conozco, que no nos conocemos, y que va a ser un gusto escucharlos. En este momento yo tengo la responsabilidad enorme de asumir la Secretaría del Área de Salud de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de la salud mental, los consumos problemáticos y las violencias en el ámbito de la salud pública. En una provincia, como ustedes saben, de 17 millones de habitantes, en una provincia con una extensión territorial muy, muy, muy vasta, y a la vez una provincia, bueno, con unos índices de desigualdad muy profundos, ¿no? Muy profundos, que, bueno, que hacen a cierta caracterización del territorio, que ustedes lo deben haber escuchado muchas veces a nuestro gobernador, Axel Kicillof, en repetir una y otra vez estas particularidades de nuestra provincia, porque bueno, constituyen desafíos realmente muy significativos para los que estamos en la función pública en la provincia, inimaginables desde la mirada porteña, respecto de las tareas, los desafíos hacia adelante. Me acuerdo cuando tomé la decisión de acompañarlo a Axel en la apuesta enorme y valiente de poner en marcha esa provincia, que muchos compañeros y colegas queridos, en vez de felicitaciones, me decían suerte. Porque bueno, la verdad que la provincia de Buenos Aires, bueno, y acá veo que está Pancho Velo, que es de Merlo, y seguramente haya otros colegas y compañeros que trabajan en la provincia, bueno, hay que animarse, ¿no? Pero bueno, tomada esa decisión que, digamos, que contiene un aspecto político que tiene que ver con la decisión de acompañarlo a Axel, en una apuesta que entendemos es muy decisiva también para la construcción del proyecto nacional y popular para nuestro país, en este contexto de la historia, con la posibilidad de haber recuperado el Estado Nacional también, aún todavía teniendo a Cristina como vicepresidenta. Perdón, hablando de gestión, el teléfono es algo que es un elemento ininterrumpido. Entonces decía, como por un lado contiene una decisión política, y a la vez también contiene una decisión que tiene que ver con la construcción más específica de nuestro campo, de la salud mental, en una historia y un recorrido que ustedes contaban, ¿no? En torno, bueno, a cómo se llega a las leyes, ¿no? A cómo se llega a la ley de la cava, cómo se llega a la ley nacional, ¿no? Y cómo llegamos a los 10 años de la ley nacional, cómo nos encuentra este 2020. Y bueno, yo entendí, y digamos, cuando digo yo hablo de un colectivo de compañeros y colegas con los que estamos trabajando hoy en la provincia de Buenos Aires en el área de salud mental, entendimos también que era la oportunidad histórica también de hacer un cambio muy profundo en materia de salud mental y consumos en la provincia más grande del país, ¿no? Y que si teníamos posibilidades de que eso resulte en la provincia de Buenos Aires, entonces íbamos a tener también, bueno, avanzado gran parte del país, ¿no? En un desafío en el que estamos todos comprometidos hace muchos años. Así que bueno, en el marco de esas decisiones y de esas coyunturas históricas que configuran oportunidades en las que entendimos había que animarse, ocurre la pandemia, ¿no? A pocos meses de comenzar. Si ya la provincia de Buenos Aires tenía su complejidad y un ministerio como el de salud,
tenía su enorme complejidad, porque implica además, a diferencia de las gestiones de nación, la gestión directa sobre un territorio de las características que contábamos, y ni más ni menos que en el ámbito de la salud. La provincia de Buenos Aires, si bien la salud está delegada en gran parte en los municipios, la provincia tiene un sistema de salud que es responsabilidad de la provincia, tiene 80 hospitales provinciales, tiene 150 dispositivos de salud mental que dependen directamente de nosotros, y que son más cercanos a dispositivos del primer nivel, y dentro de esos 80 hospitales provinciales tiene 4 neuropsiquiátricos públicos y 4 hospitales de discapacidad. Con lo cual tiene en la provincia una gestión directa, además de que tiene un instituto de hemoterapia, además que tiene el Instituto del Cáncer, además que tiene todos los programas vinculados a VIH, enfermedades crónicas, etc. Entonces, bueno, en ese contexto acontece la pandemia, ¿no? En una provincia, el gobernador dice muchas veces tierra arrasada, y nosotros, luego de que él diga eso, volvemos a aclarar que no se trata de una metáfora, ¿no? Sino que tierra arrasada es tierra arrasada, es decir, el estado de vulnerabilidad, de desprotección y de abandono del Estado como institución es algo realmente que yo hasta ahora no lo había visto en ninguna experiencia política ni de gestión que tuve. Así que bueno, implicó como una coyuntura muy compleja, realmente muy compleja de inicio, además para los que asumimos las funciones públicas desde un espíritu militante, desde un compromiso ético y político respecto de las responsabilidades, se vuelve como un desafío doble en el marco de la pandemia, ¿no? Porque uno no tiene ni los tiempos ni las posibilidades de dedicarse a reconstruir lo mínimo para empezar a desplegar una política, sino que, bueno, la pandemia nos puso de lleno ante la urgencia de tener que gestionar los recursos existentes bajo los modos históricos, ponerlos en funcionamiento, recuperarlos. No sé, estoy pensando desde contratar personal de limpieza, porque los centros de atención dependientes de la subsecretaría directamente no tenían personal de limpieza, hasta gestionar el ingreso de recursos para que se pueda generar la continuidad de la atención. Un trabajo bastante dificultoso en lo que hace a la continuidad de la atención de las urgencias en el sistema de hospitales, en un contexto donde los neuropsiquiátricos públicos configuraban una de las situaciones de mayor riesgo en el marco de una pandemia, porque son instituciones, bueno, de 500, 600 personas internadas, de las cuales un porcentaje muy importante, arriba del 30%, población mayor de 60 años, además con comorbilidades muy importantes, entre otras cosas producto del encierro crónico, con lo cual eran grandes geriátricos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, cerrados, con población de riesgo, y bueno, implicó también una gestión de todo el cuidado y de todo el recurso que aún continúa, obviamente, y que hizo también iniciar un diálogo mucho más Parece que se cortó. Sí, porque no aparece como conectada. Debe haber quedado sin internet. A ver. Sí, esperemos un minuto a ver si se reconecta. Estamos en tierra arrasada, perdónenme. Sí. A ver si me... Le estoy mandando un WhatsApp para ver.
Ya entra, me dice. Se desconectó. Un minuto. Bueno, con lo que nos tenemos que ver en estos tiempos, también. No sé si no podrá, pero me escribió ya entro, se me desconectó. Mientras tanto, les podemos contar que tenemos Ahí participantes. está. Ah, ya está. Ahí está. Sí, hay participantes del interior, ¿no? También. Tenemos participantes de la ciudad de Buenos Aires, de Ramos Mejía, de Corrientes, de la isla Maciel, de algunas cátedras. Julieta, ah. Volví. Perdón. Bueno, no, está bien. No, es la batería, no sé por qué no me avisa, pero de golpe me deja Ah, colgar. bueno, tranqui. ¿Retomó? Dale, retomá. Bueno, Estábamos entonces, en tierras arrasadas. en tierras arrasadas, en el hecho de que no es metáfora, No. ¿no? Lo cual es muy crudo, es muy crudo, es muy crudo. Porque a la vez que hay que recomponer lo mínimo, también hay que recomponer un sentido de lo que es la gestión del Estado en la provincia de Buenos Aires. Y hay que recomponer la centralidad en la conducción del Estado. Y todo eso, además de procesos que involucran aspectos materiales, involucra también aspectos simbólicos en relación a la centralidad de la construcción del Estado en la provincia de Buenos Aires. Entonces decíamos, por un lado, hubo que reponer condiciones mínimas para que algo que podríamos definir como tarea primaria del área que a mí me toca tener a cargo, que es, tareas primarias como la asistencia, ¿no? La continuidad de cuidados en materia de salud mental y consumos, cómo eso construíamos las condiciones para que en el marco de una pandemia como la que teníamos se pudiera garantizar, en una gestión en la cual nosotros tenemos a cargo 150 más o menos dispositivos dependientes directamente de la subsecretaría, que se conocen como CPA, centros de día, y algunas llamadas hasta hace un tiempo comunidades terapéuticas, que son de gestión estatal. Pero por otro lado, hay una definición que tomamos que también el área de salud mental de la provincia de Buenos Aires va a asumir la gestión y la definición de la política pública de los hospitales neuropsiquiátricos y de las áreas de salud mental de los hospitales generales, de estos 80 hospitales generales. Con lo cual el abanico es un abanico amplio, y bueno, nosotros de todas maneras entendemos que es la única forma en la que podríamos realmente construir una política pública para salud mental y consumo.
y que en muchos de los casos involucra también el trabajo con otros actores. Bueno, los Hogares de Cristo son, entre otros actores, de organizaciones sociales territoriales que sobre todo en lo que hace a los temas de consumos problemáticos configuran también, además del Estado y del Estado Nacional a través de la CEDRONAR, otros los actores con los que se hace, ¿no? y se construye una política posible. Pero bueno, además de tener que asumir las responsabilidades primarias respecto de la asistencia, incluida en la asistencia el acceso a los psicofármacos, que fue un tema bastante delicado al comienzo de la pandemia, sobre todo porque la provincia, así como como confesó Mauricio Macri, que en agosto terminó su gobierno, en la provincia de Buenos Aires está el mismo reflejo, ¿no? En agosto se dejó de pagar todo, todo. Se dejó de comprar psicofármacos, se dejó de pagar alquiler de todos los lugares donde se desarrollan espacios asistenciales, los lugares donde viven los pacientes externados, los neuropsiquiátricos, todo, absolutamente todo, lo poco que venían haciendo en agosto dejó de existir. Con lo cual, en la responsabilidad primaria de generar condiciones para la continuidad de cuidados, incluía la atención cuidada en los neuropsiquiátricos, la posibilidad de la continuidad de la atención en los hospitales generales, en un momento donde los hospitales además estaban muy conmocionados por la llegada del virus, y también la continuidad de cuidados en las comunidades terapéuticas y en los CPA, en los centros de asistencia de la subsecretaría. Digo como responsabilidad primaria porque ningún otro sector de la salud puede reemplazar esa tarea que el Ministerio tiene a cargo, y que en principio involucraba la atención de cientos de miles de personas, adultos y niños, y a la vez también las nuevas situaciones que requerían ser atendidas, producto de un sinnúmero de hechos que podía tener que ver con situaciones de angustia y de malestar que se despertaban, nuevas, o podía tener que ver con la discontinuidad de los espacios en los que las personas venían atendiéndose. Por ejemplo, para poner el caso más extremo, Villa Azul, ¿no? en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que es uno de los lugares que tuvo los primeros brotes, se tomó una decisión bastante fuerte y bueno, y muy jugada como Estado provincial, que es plantear un cierre del barrio con toda la asistencia estatal para que el brote no se propague, por las características que tienen los asentamientos populares en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras grandes ciudades de otros países europeos, y que configuraban un temor muy grande. Bueno, en Villa Azul, por ejemplo, todas las personas que se atendían o que iban a buscar su medicación, me acuerdo particularmente un señor que iba desde hace 15 años a buscar su medicación al Borda, imagínense. Bueno, para poner ese caso más extremo, y cientos de otros casos donde también la medida de cuidado estructural, que es el aislamiento, también implica un límite en la circulación y una alteración de todos los circuitos habituales. Entonces, bueno, también se habían discontinuado una cantidad de espacios que hubo que reponer esos canales, o hubo que construir canales nuevos. Eso es lo que tiene que ver con la asistencia concretamente, ¿no? Con ese aspecto de la asistencia más clásica, ¿no? que involucra los tratamientos, e involucra en muchos casos el acceso al psicofármaco, ¿no? También pensado como medicamento en el sentido de también un bien social, ¿no? Nosotros tenemos el problema de la sobremedicación, que es un problema, por ahí lo vi a Miguel Toyo, con el que, bueno, hace mucho tiempo venimos trabajando en relación a las infancias, y nosotros en los neuropsiquiátricos tenemos la evidencia de eso mismo respecto de los adultos. Tenemos el problema de la sobremedicación, pero también tenemos otro problema que, al menos hasta mi llegada a este cargo, yo no tenía la magnitud en el análisis que tengo ahora, que es el problema del acceso al psicofármaco, en los casos en los que es necesario. Por eso es tan importante que en algún momento podamos avanzar hacia que el remediar incluya el acceso al psicofármaco en los territorios, porque no va a haber una posibilidad de generar una salud mental con base en las comunidades, y las personas van a tener que viajar
2, 3 horas, ida y vuelta, para ir al neuropsiquiátrico a buscar el psicofármaco. Los neuropsiquiátricos, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, hoy son grandes farmacias, entre otros males, ¿no? Entonces, bueno, el tema del acceso al psicofármaco, en los casos en los que es necesaria la medicación y bajo condiciones cuidadas, y bajo un enfoque de derechos, nosotros estamos trabajando mucho en ese sentido, en esto que ya conocemos como uso racional de los psicofármacos, pero el acceso al psicofármaco es algo que hay que poder ponderar también, que a veces no lo vemos lo suficientemente importante, y genera situaciones de descompensación, de agravamiento y de mucha inequidad, Entonces, bueno, además de trabajar sobre las responsabilidades básicas, que es la asistencia y dar continuidad a los tratamientos y a los tratamientos nuevos, en ese marco un diálogo muy frontal y muy abierto que tuvimos oportunidad de dar respecto de que los neuropsiquiátricos no eran el mejor lugar para derivar pacientes, ¿no? Porque el primer impulso de los hospitales en el primer tiempo de la pandemia fue levantar camas para tener la mayor cantidad de camas posibles, porque se venían, ¿no? Además del incremento de camas, la gestión de los recursos, la gestión del recurso humano, de los insumos, de toda la inversión estatal infinita que se hizo en la provincia de Buenos Aires, trajimos 6 barcos de China con insumos. Además de todo eso, también había que organizar las instituciones internamente. Y el primer impulso era, bueno, liberar camas, y los pacientes de salud mental de los hospitales generales parecían ser los pacientes que podían ir a otro lado, ¿no? Los pacientes nuevos que llegaban a los hospitales generales, y ese lugar imaginariamente, por supuesto que era el neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces hubo que tener un diálogo muy, muy directo y muy fuerte respecto de que ese no era la estrategia que nuestro ministerio iba a tener, que al revés, que los hospitales neuropsiquiátricos era el lugar donde tendría que entrar la menor cantidad de gente, porque constituían instituciones de altísimo riesgo. Y además, bueno, la oportunidad de ya comenzar a hablar de algo que es una decisión de nuestra provincia, que es que esas instituciones van hacia un camino profundo de transformación. Y a la vez poder avisar que la provincia de Buenos Aires no tiene asilos, ¿no? Porque todavía sigue la idea de derivar para asilar, ¿no? De derivar para asilar, y efectivamente en gran parte funcionan como asilos los neuropsiquiátricos de la provincia. Pero además de esto, que tiene que ver con la continuidad de cuidados, nosotros generamos un 0800 de salud mental, que hasta el día de hoy tiene alrededor de 8000 llamados y un montón de acompañamientos telefónicos que se organizaron desde ahí, derivaciones, etc. Generamos equipos móviles en muchas de las regiones sanitarias para poder intervenir en situaciones de crisis que no llegaban al hospital. Además de eso, que configura la responsabilidad primaria respecto de los tratamientos y de la atención, se nos empezó a hacer muy evidente que había otra cantidad de situaciones sobre las que el Estado tenía que intervenir en prácticas de cuidado y de acompañamiento, que no eran necesariamente la asistencia, sino que se configuraban más en esta forma que decía recién, del acompañamiento y los cuidados, ¿no? En contextos como las internaciones por COVID, por ejemplo, se nos hizo evidente que hacía falta que los equipos de salud mental pudieran acompañar a las personas internadas. Generamos un protocolo de ingreso para acompañantes en los hospitales, entendiendo que un cuidado integral de la salud respecto del COVID no puede involucrar solo el aspecto médico, sino que el COVID también impacta en el sentido de la interrupción del lazo con el otro, y que en términos de salud, y particularmente de salud mental, hay que construir qué condiciones excepcionales en este contexto nos permiten sostener algo del lazo, con todas las medidas de cuidado incluidas, ¿no? Entonces generamos un protocolo de... Sí. Si te parece un minuto, y después igual Sí. la idea es una primera vuelta y después retomás. Bárbaro. Bueno, entonces ahí se desplegaron un conjunto de situaciones que tienen que ver con el cuidado de las personas en los hospitales, con la inclusión de equipos de psicólogos en los detectar, en los barrios, con el trabajo en los centros extrahospitalarios de aislamiento,
y con el acompañamiento de los contactos estrechos también con equipos de psicólogos, y ahí se desplegó toda una estrategia muy valiosa, muy hermosa, y que va a ser una potencia para la etapa que viene, que tiene que ver con los procesos no solo de asistencia, sino de acompañamiento y de cuidado, ¿no? Como otra de las formas de intervención del campo de la salud mental. Y bueno, quedo ahí para, en todo caso, después retomar algo en relación a los neuropsiquiátricos de la provincia, que es todo otro capítulo que vale la pena detenerse. Bueno, gracias. Aida. Desmuteate. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Veo caras conocidas y hace muchos años que no veo, así que bueno, es una alegría encontrarlos. Agradecerles al foro, que también, bueno, me acordaba que los he conocido en su fundación, así que acompañé durante un tiempo lo que fue la participación del foro en la Ley 448, en la que yo también participé, y bueno, tenemos como un recorrido juntos de discusiones y de lucha y de espera hasta el día de hoy día, ¿no? Estaba haciendo un poco de historia y digo, ya pasaron 20 años de la 448, además de los 10 años de la Ley Nacional, y casi yo diría que estamos, yo por lo menos estoy en la misma pelea, en la misma lucha, en la misma resistencia, con algunas modificaciones propias de los años, y de los recorridos de cada uno, pero un poco sigo trabajando por lo mismo y con las mismas preocupaciones. Escuchaba a Julieta, que como hemos compartido facultad y trabajo en la cátedra con los alumnos, y la verdad es que son los mismos desafíos. Ni me imagino lo que debe ser la gestión. Yo no estoy en esa gestión, pero estoy en la gestión cotidiana en los territorios, así digamos, me gusta llamarlo ahora, a mí me gusta llamar más la comunidad, los vecinos, el espacio en los barrios, donde se gestiona lo subjetivo, diría yo, ¿no? Se gestionan los lazos, se gestiona el día a día, se gestiona con las carencias, con las vulnerabilidades, con la miseria, y ahí estoy, desde hace mucho. Entonces, me parecía que por ahí una de las cosas que podía compartirles, de algún modo, es esa preocupación que tiene que ver con poder trabajar. Yo trabajo desde el inicio en instituciones, en programas, y ahora en el último tiempo en una institución que fundamos con algunos compañeros, que algunos seguramente deben estar escuchando, en una villa, que es la Villa 15, que queda en Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de mi experiencia la hice en distintos recorridos con poblaciones que estaban en situaciones de alta vulnerabilidad, sea porque estaban en situaciones de calle, conflicto con la ley penal, situaciones de consumo problemáticos, que vivían en barrios, bueno, distintas situaciones en las que en general me voy metiendo, me voy acercando, me voy interesando. Y mi laburo como analista en cada una de ellas, yo diría que me permitió pensar en esto de la propuesta del foro, del tema de hoy, de la comunidad y las políticas en salud mental. Pensaba que para mí las políticas en salud mental tienen que ver con cómo se incluye la perspectiva del sujeto en la política, ¿no? Y cómo se incluye la perspectiva del sujeto y el sujeto en perspectiva, ¿no? La posibilidad de que ese sujeto tenga una perspectiva. Y eso te parece algo como, bueno, la base, no es la base, y en general es casi como lo que apuntala y de alguna manera motiva todo el recorrido que uno hace con una persona cuando se acerca a su situación de vulnerabilidad. Es tratar de incluirla que no tiene que ver solamente con un programa, con un beneficio, con la posibilidad de estar en un lugar, sino de incluirla en toda su constitución subjetiva, yo digo, bueno, en su deshacerse
en sus miserias, en sus carencias, con poder darle un lugar que primero es en el universo simbólico, ¿no? En la posibilidad de poder compartir con otros, hablar, tomar la palabra, escuchar, participar, opinar. Ese es el primer trabajo con el que yo me encuentro con, yo digo un pibe, pensaba hoy que siempre digo un pibe, ¿no? Y no es que solamente atiendo pibes, atiendo niños y atiendo adultos, pero en general diría que todos están entre la niñez y la adultez. Hay como un espacio ahí, quizás un poco detenido, de presentación de las personas, donde hay algo que todavía no se terminó de constituir y algo que todavía tampoco se superó, ¿no? Entonces, en ese acompañar subjetivo y con cada una de las personas, mi experiencia es que no puede hacerse si no es en relación y en perspectiva de la política, ¿no? De la constitución de políticas públicas que alojen esa subjetividad, esa diferencia, esa carencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es la pregunta, es el desafío y la preocupación. En el laburo que hacemos en Amaltea, Amaltea es la asociación civil que un poco a partir yo diría de las aspiraciones, los deseos, las utopías de muchos de los que trabajamos con poblaciones vulnerables, fuimos armando. Amaltea quiere decir ternura, en griego antiguo, y lo tomamos de Ulloa, ¿no? La idea de la ternura como primer lazo subjetivo. Amaltea es una institución, un dispositivo institucional, que se instala en el medio mismo de la villa. Pero Amaltea no es una institución que se instala en la comunidad, es el modo de ponerle un lugar a ese lazo comunitario y ese trabajo que veníamos haciendo en conjunto con muchas de las personas de la villa, en relación a determinadas cuestiones que les pasaban, que son diversas. El consumo problemático es una de ellas, las violencias es otra de ellas, la vida misma. Pero es un edificio que se construye, ¿no? Las paredes, de alguna manera para darle lugar a algo que ya venía funcionando, no al revés. Digo porque muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿y ustedes creen que la gente va a venir o cómo van a hacer para que los pibes vengan? Y en realidad es al revés, digamos, ¿no? Yo creo que la inclusión y lo comunitario, que muchas veces en las instituciones y en los distintos programas lo pusimos como algo a lo que había que llegar, ¿no? Incluir a la comunidad, invitar a la comunidad. Y creo que eso es una de las cosas que nos separó de la comunidad. La comunidad es al revés, digamos, uno se incluye ahí, se relaciona, empieza a generar vínculos, hace lazos. Ese para mí es el territorio es el lazo, y desde ahí se van construyendo instituciones o dispositivos, lo que tengamos a mano, ¿sí? Para poder atender algo de las necesidades. Ahora, mi experiencia es que en el trabajo, en la escucha cotidiana de cada uno de los pibes que atiendo, que son pibes que yo digo están en una situación en la que últimamente llamo como, he buscado varias metáforas para nombrarlo, los huecos, ¿no? Esto que yo nombro en el libro como hueco de vida, ¿no? Este espacio que queda cuando hay un derrumbe, ese derrumbe social y subjetivo, y queda un solo espacio donde hay algo de aire, y porque hay algo de aire se puede seguir viviendo. Ese espacio donde viven algunos de los pibes, ese espacio simbólico en el que viven, es meterse ahí lo que permite ir gestionando lo subjetivo, meterse en la escucha cotidiana, permitir generar tiempo para que esa construcción ocurra, prestar palabras, ahondar en las causas mismas de eso que se presenta, que no es más ni menos que un síntoma, construir sujeto y síntoma para poder pensar un abordaje. Ese es el primer abordaje, esa es la primera inclusión. Y desde ahí ir armando una trama que funciona casi como un espacio transicional, digamos, ¿no? Que permita una inclusión más abarcativa, otra perspectiva para el sujeto, la posibilidad de, yo diría, no de entrar en una escuela,
de que se constituya algo del deseo de aprender para poder tener la escuela. Ahora, sin el deseo de aprender no hay escuela, pero sin la escuela tampoco se puede sostener el deseo de aprender. Son las dos cosas. Lo tomo en el ejemplo de la escuela por tomar uno, pero podemos hablar de un millón de ejemplos de esos. En eso digo que el ensamble entre las políticas públicas, entre la gestión social y la gestión cotidiana de lo subjetivo, no solamente es necesario, es imprescindible, es ineludible. Por lo menos cuando uno trabaja, creo que siempre, pero mucho más cuando uno trabaja con personas y comunidades que están muy castigadas durante años, que están excluidas por generaciones. Yo trabajo hace 30 años en la villa. He visto varias generaciones. Nosotros tenemos un jardín maternal que se llama Sueñitos y un espacio para jóvenes y adultos que se llama Otra Historia, donde trabajamos más con personas que estén en relación al consumo de sustancias. Entre ellas el PACO, que es el consumo más específico y más metafórico, diría, que es el resto, la basura de la cocaína, es lo que se consume en los barrios, al lado de la basura, ¿no? Entonces, trabajamos ahí, en los márgenes de los márgenes. Trabajar en un jardín maternal no es solamente alojar a los niños, sino es alojar la posibilidad de la infancia. Esa infancia que quedó detenida y que en el caso por caso uno escucha en ese pibe de 17, 18, 19 años que actúa con armas de verdad y con violencia, algo que no pudo jugar. Un jardín maternal es la posibilidad de jugar, de poder ser niños. Un lugar donde se pueda construir otra historia, que es el dispositivo que tenemos para jóvenes y adultos. Es un lugar hermoso y muy interesante para poder trabajar en la problemática de las adicciones, entre otras, no solamente para ubicar dónde está el problema del consumo, sino para trabajar sobre las causas mismas del consumo, que son singulares, pero que son sociales. Amaltea, Otra Historia, para mí, no son solamente el lugar donde poder alojar el sujeto en su singularidad, sino también es el lugar donde poder interpelar el tejido social, el tejido político social. Amaltea existe porque han fracasado otras cosas. Yo no hubiera armado con otros compañeros una asociación civil para armar un lugar, que sea un hogar, que sea una casa, que sea un lugar de tratamiento, que sea un lugar de apuntalamiento, si las cosas funcionaran de una manera más equitativa y justa, si realmente hubiera habido alguna posibilidad de inclusión. Creo que el problema es muy profundo, ya voy a ir cerrando porque me gustaría escucharlos después. Me parece que el problema es muy profundo, que la pandemia, como dice Julieta, agravó mucho las cosas o las mostró en su crudeza, en su brutalidad. Pero las respuestas al problema de la pandemia, al problema de la miseria, al problema de la exclusión, no han sido muy diferentes a las de siempre. Las respuestas en la villa, al menos, han sido primero de las personas que salieron a poner la olla en el patio con lo que tenían para invitar a los vecinos a comer. La olla popular es una herramienta que tienen las comunidades. Es eso, y es muy importante. Ahora, las ollas populares las conozco de los 18 años, tengo 50. Siempre fueron la misma respuesta. A mí me preocupa mucho que no podamos como sociedad armar un espacio de contención y de tejido social que permita que de esas situaciones, esos acontecimientos catastróficos como es la pandemia, y que puede haber otros, ojalá que no, pero seguramente los habrá, haya otro apuntalamiento institucional, haya otras posibilidades, desde como decía Julieta, desde el rol del Estado, pero no solo del Estado, desde las instituciones de la sociedad, desde los distintos sectores de la sociedad, y los profesionales también. Una salida más digna para esas situaciones. Los que hemos estado en una olla popular sabemos que en la olla popular es un lugar de muchísima tristeza y de muchísimo dolor.
es un paliativo, pero la gente no se junta para una olla popular con alegría, la gente se junta con una alegría para una fiesta, por un cumpleaños, para un asado, para un baile. La olla popular es otra cosa. El aislamiento, como una de las medidas de cuidado, yo diría que es casi como lo contrario a lo que las comunidades más pobres gestionan como cuidado. Y eso es un problema, que lo tenemos que escuchar si queremos incluir. Porque los modos que tienen las personas en las comunidades, sobre todo en la villa, para cuidarse, es juntarse con otro. Es que si a uno le pasa algo, a los 5 minutos está la mitad del barrio ahí, para ver qué pasa, para ir a buscar al otro y pegarle, para buscar al vecino, para meterse en la red, para lo que fuera. Yo esto lo aprendí estando, porque yo cada vez que había una situación que me parecía sospechosa de COVID, yo trabajé en toda la pandemia en el centro de salud, así que tenía como muy en claro y muy presente cuáles eran los métodos de cuidado, y me encontraba con que yo decía, bueno, hay alguien que tiene síntomas, che, mantengámonos separados, y a los 5 minutos estaban todos en la casa. Entonces, trabajar ahí, gestionar ahí, y creo que las políticas públicas tienen que tener en cuenta eso, es poder albergar de verdad, modificarse en relación a lo que la comunidad hace con sus padecimientos. Y la apuesta es a construir sobre eso, con eso, no a bajar intervenciones, porque no entran, no se producen los verdaderos cambios. Y esas intervenciones que podrían ser muy valiosas y que yo apelo a ellas, porque las necesito como las necesitamos cada uno de los que trabajamos en estas situaciones que tienen que ver justamente con rupturas sociales, es necesario que entren de verdad, que formen parte de los recursos de las personas, que no sean un manotazo. Uno de los chicos que atiendo cuando voy a la villa ahora en estos momentos, que lo conozco hace 15 años, le digo, ¿qué estás haciendo ahora? Y me dice, y voy al comedor, me dice, al merendero, a ayudar. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué? Pensando a ver si eso tenía algún sentido para él, algún lazo. Y me dijo, la política, Ida. La política, Ida, es casi como una cosa que no es necesario aclararla, ¿no? Cuando él me la dice. Lamentablemente, la experiencia en su mayoría es eso. Por supuesto que hay excepciones y que hay espacios que no lo son, y por suerte, ¿no? Pero en general, para la gente de la villa, es la posibilidad de acceder a algo, de un manotazo. A un manotazo de algo, de una caja de alimentos, de la posibilidad de insertarse en algún lugar. Política no importa de qué partido ni de qué gestión, ¿eh? Estoy hablando de ese sentido de la política en el barrio, ¿no? Pero que no logra morder algo de los sujetos, no logra incluirse en la comunidad. Son situaciones pasajeras, programas pasajeros, subsidios, planes, que ellos agarran porque los necesitan, porque es parte de la constitución de su cotidianeidad, pero no terminan de transformar el asunto mismo, la causa misma del asunto. Ni ellos forman parte de eso. Son planes que no les permiten a ellos hacer planes, de verdad y con estabilidad, y sostenerse y apelar a eso. Y a mí me gustaría que lo sea, que eso sea, que las instituciones y las políticas públicas sean herramientas que acompañen las intervenciones en lo singular, que reconstituyan algo del tejido, que permitan realmente un instituyente, ¿sí? Bueno, voy a ir cerrando ahí para no ocupar más Dale. tiempo. Cerramos. Después seguimos. Gracias. Gracias, Aida. Pancho. Bueno, no por protocolo, sino que hace bien empezar agradeciendo. Yo quisiera agradecerle a Aida y a Julieta, porque escucharlas me ha hecho bien, confirmando cosas, también como volando un poquito más. Y bueno, cuando escuchaba a Julieta me acordé que yo soy porteño y hace 20 años que estoy en Merlo, ¿no? En la zona oeste de Gran Buenos Aires. Y cuando, bastante más joven, decidí venirme para acá,
con una alta dosis de ingenuidad y también de entusiasmo, hablando con un cura amigo que no sabía que me iba, me dijo esto que, bueno, las palabras a veces son salvadoras, ¿no? Al pasar, me dijo, te vas a Merlo, vas a ser patria. Y bueno, varias veces en medio de situaciones de mucho desánimo, me salvó agarrarme de, estoy haciendo patria, ojalá, por lo menos. Me parece que hacer patria tiene mucho que ver con esto de crear espacios de salud, ¿no? Y de donde muchas de las cosas que siento que nosotros vamos haciendo es ponerle un poco una quijotada frente a un sistema que nos va enfermando o que va generando enfermedad y síntomas, ¿no? Que son los que a veces nosotros barajamos. Y entonces, bueno, cuando yo llegué aquí a Merlo, a la parroquia donde estoy ahora, lo primero que percibí es algunos movimientos, pibes que, sobre todo estando en un paredón que está frente a la vía, se juntaban a jugar al fútbol y con eso un montón de otras cosas, tomar, ahí pasaban un poco los tranzas y dije, bueno, algo tenemos que hacer. Lo primero que cuando me empecé a acercar me di cuenta es la ansiedad con la que el barrio vivía todo ese movimiento de los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes. Y entonces lo primero que recibí fue el acercamiento de la gente del barrio que me decía, hábleles, ¿no? Como con una especie de fantasía de que, bueno, yo les iba a decir, muchacho, no, basta, y todo se encarrilaba, al menos desde el descarrilamiento que ellos percibían, pero que había una tensión muy grande en el barrio frente a todo lo que no podían manejar y con ese mundo, ¿no? Entonces, empezar a pasar del hábleles al hablemos del tema, para mí fue un momento muy, muy valioso, enriquecedor y además sanador, ¿no? de la comunidad, porque bueno, ahí fue donde empezó a gestarse la posibilidad de armar un centro barrial, un hogar de Cristo, con la intención de que sea el mismo barrio el que empiece a empoderarse y a ver qué hacer frente a los problemas, a las dificultades que iban sufriendo. Ese es un poco el sentido de los hogares de Cristo que nacieron hace unos 13 años casi, en el contexto de la Villa 21, en Cava, y bueno, y muy atravesados por la dificultad y por la problemática del Paco, ¿no? Que recién decía Aida. Al mismo tiempo, los hogares de Cristo empezaron en realidad aparecieron como un espacio creativo frente a una dificultad que no tenía mucha respuesta. Y ahora ya son más de 150 en todo el país, lo cual no es por magnificencia, sino para decir que de alguna manera fue una palabra que respondió a una necesidad y que yo creo que tiene que ver un poco con esto. Y vuelvo a la imagen inicial. La problemática, especialmente del consumo problemático, es como pareciera inabarcable para el común de las comunidades, ¿no? Al menos eso pasa en la iglesia, no sé si por ahí en otras también, pero es como algo que genera como una especie de esto me supera. Y por ahí los centros barriales empezaron a hacer la posibilidad de, bueno, quizás se puede hacer algo, ¿no? Como una herramienta facilitadora del involucrarse en este tema.
Quizá, a ver, una característica es que los hogares de Cristo no son un modelo, ¿no? Como algo que tiene una forma armada, sino más bien son un método, que justamente porque interaccionan en el contexto y porque cada sujeto es singular, no pueden tener una forma acabada, sino que más bien son un modo de abordaje que nos interpela y que al mismo tiempo nos desafía, pero que se puede, lo resumimos con esta frase que es recibir la vida como viene. Eso, bueno, fue como una estrella, digamos, que fue guiando esa metodología y que después la fuimos como deshojando para encontrarle todo el sentido oculto que tenía. Es salir al cruce de una situación, de una práctica, que después fuimos reflexionando, por eso por ahí yo intercambio con algunos ejemplos, como recién hizo Aida, de la práctica para ejemplificar, ¿no? Un poco esto de recibir, ¿no? De alojar, de recibir sin juzgar, de tener un espectro amplio, de que se abre la puerta y entra lo que hay, la realidad que existe, pero al mismo tiempo intentando acompañar de manera singular, ¿no? Bueno, lo que decía Ida recién, me parece que tiene que ver también con esa conexión entre las organizaciones territoriales y el Estado, que es que a veces, esto que vos decías de los planes, ¿no? Los planes que nos ayudan a planear. Lo que marca la diferencia es el acompañamiento, que es lo más difícil, ¿no? Porque uno da una herramienta, una oportunidad, pero después acompañar todo eso que genera, por ejemplo, lo laboral, ¿no? Lo laboral pone mucho en juego, no solamente tener una tarjeta con una cantidad de dinero, sino todo lo que generan en cada uno, qué hago con esa plata, cómo la invierto, qué me representa simbólicamente, cómo voy a poner en juego, me voy a poner en juego, trabajando, lo que sea. Es un acompañamiento. Entonces, una de las cosas que para nosotros es muy importante es esto, la percepción de que cuanto más compleja se va haciendo la realidad, y cada vez se va haciendo más compleja, hay estructuras que parecen no acompañar con la flexibilidad necesaria, sino que más bien parecen rígidas, ¿no? O por lo menos monolíticas. Entonces, acompañar lo complejo es un desafío apasionante y difícil. Por ejemplo, Pamela es una chica que hace, bueno, unos 4 años que está con nosotros. Es alguien que tiene una situación de abandono familiar muy grande, la madre muerta, el padre consumidor de Paco, una hermana casada que vive en el mismo terreno con un muchacho alcohólico y violento. Eso ella lo reproduce, 4 hijos, y los 4 hijos empiezan a ser judicializados por la escuela, por el nivel de abandono en los que vive, en un clima de violencia muy grande, indocumentada, por ahí una vivienda hiper precaria, donde vive sin puertas, sin ventanas, súper húmeda, sin baño. Bueno, va mostrando un arco, ¿no?, de situaciones que a veces hasta son paradojales en la vida
de los mismos pibes, ¿no? Especialmente cuando no tienen herramientas, porque por ahí van a hacer un trámite, pero no tienen documento, pero no saben dónde ir a hacer el trámite del documento, y por lo tanto tampoco pueden tener dinero como para poder mejorar un poco la vivienda. Eso crea mucha tensión, que se lo descargan en los hijos. Bueno, no sé, es como todo un mundo que pareciera, y ahí es donde aparece un poco la razón de ser de los Hogares de Cristo, nacen como una necesidad de acompañar de manera integral a las personas, ¿no? Con la concepción, bueno, esto pasaba con la problemática del Paco, donde, bueno, por ahí estaba el Muñiz, que le daba una respuesta a la tuberculosis, estaba por ahí el registro, que le daba una respuesta al tema de la indocumentación, estaba, no sé, cada institución tenía un fin específico de respuesta, pero faltaba una instancia que pudiera acompañar, alojando todo ese entramado dificilísimo, ¿no? Porque finalmente, bueno, un poco como decía Julieta, si tengo que ir hasta, no sé, a pedir un psicofármaco con 3 horas de viaje, finalmente no van y terminan, si no hay un acompañamiento, termina cortándose esa posibilidad. Entonces, una de las características que a nosotros nos parece desafiante es cómo acompañar de manera integral y cómo también ir salvando cierta rigidización que también se da en el Estado, donde pareciera que si las herramientas son únicas, ¿no? Y si no entra la realidad en ese dispositivo que tenemos armado para dar respuesta, y ya no sabemos muy bien qué hacer. Y por lo general la realidad marginal no entra en ningún esquema, ¿no? Está siempre, es más, es desproporcionada, desmesurada. Bueno, implica algo que también me parece que es muy saludable, que es el ejercicio de la creatividad continua, constante, y la tensión que eso también genera, ¿no? Porque un problema va abriendo nuevas puertas. Ahora, sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con lo saludable, y que es la vinculación y el empoderamiento del pueblo, ¿no? De la gente. Y ahí yo creo que, bueno, yo que formo parte de una de las instituciones más piramidales que existen, y creo que también la política debería hacer un ejercicio de trabajo con y no para, bueno, siento que es muy sanador el ir haciendo esto que decía Ida, esos entramados sociales. El barrio está lleno, es verdad que es tierra arrasada, pero también es verdad que está llena el pueblo de capacidades, de posibilidades, de herramientas, muchas veces hasta desconocidas para ellos mismos. A veces pecamos de ese encerramiento. Yo creo que así como hoy en día cuidarnos implica guardarnos, pero cuando pase esto, el COVID, lo que sea, cuidarnos va a tener necesariamente que significar salir y encontrarnos y volver a tomar lo público, ¿no? Como un lugar de encuentro. Pero a veces las instituciones pecamos un poco de encerramiento, ¿no? De somos nosotros, y nos perdemos un montón de herramientas que los barrios, que el pueblo va teniendo, incluso desconociéndolo ellos mismos. Entonces, bueno, otra característica de recibir la vida como viene, tiene que ver con esto, ¿no? Con el abrirnos, y me gustó lo que decía Ida, no
como ser un actor para el barrio, sino desde el barrio, ¿no? Y ver cómo reconocer un poco eso. O sea, muchos de acá son psicólogos y saben mucho mejor que yo, pero en definitiva todo se termina resolviendo en me quieren o no me quieren, ¿no? Entonces, uno, qué sé yo, lee 1000 libros, pero finalmente el tema es cómo se hace para querer y cómo se hace para que el otro lo sienta, ¿no? Y en medio de un montón de historia que a veces va haciendo ese recoveco muy complejo. Sí nos parece que esto de alojar, ¿no? De que alguien se sienta alojado. Anteayer nos reunimos en el equipo y contaban una anécdota que a mí me encantó. Alejandra también es una chica que hace mucho tiempo, una madre de familia, no es una chica, que hace mucho tiempo que está con una personalidad muy violenta, muy irascible, termina destruyendo todo lo que construye y la tuvimos que suspender varias veces, digamos, ¿no? Como por situaciones. Pero vuelve, siempre vuelve. Y el otro día le comentaba a alguien, porque también se había dado una situación de mucha violencia, le comentaba a otro, decía, tenemos que cuidarnos un poco porque un día nos pueden echar, ¿no? Como ese miedo de que por ahí tensar demasiado la cuerda para que este lugar, que es el único probablemente que nos aloja en el barrio, en el mundo, quizá nos quedemos afuera también de eso, ¿no? Me pareció, porque se la pasa protestando contra nosotros, pero finalmente no me vayan a echar de acá. Y la incondicionalidad también parece ser una herramienta que a veces nos tensa mucho, pero que no podemos abandonar, ¿no? Recuerdo que Carlos, que es un hombre grande, alcohólico, y que cuando chupa se pone muy agresivo, una vuelta lo suspendimos también 15 días, vive acá a la vuelta, y a la semana yo fui a verlo, ¿no? Para que no se corte, no podía venir al galpón, al centro barrial. Cuando yo toqué la puerta me abrió y lo primero que le salió fue, sabía que ibas a venir. Una necesidad de que no me suelten la mano, ¿no? De esa incondicionalidad que es donde uno puede hacer pie para algo. Una cosa que pasó con los hogares de Cristo, y con esto voy como cerrando, Sí. es, no en el mío, sino en los primeros, en el primero, mejor dicho, fue que al poco tiempo de empezar se cayeron la gran mayoría de los operadores y tuvieron que tomar la decisión de que los mismos pibes sean los que empiecen a tomar lugares de responsabilidad. Y eso cambió totalmente el encuadre y empezó a florecer de una manera nueva. El primer problema somos nosotros, obviamente, que nos cuesta un montón largar la manija y entonces terminamos siendo opresivos, ¿no? Así que lo último que digo es que en este sentido es importantísimo el trabajo en red, que trabajamos bastante lindo con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de Merlo, que está haciendo redes, y eso es muy, muy, muy interesante, porque nos parece que en estos casos el que mucho abarca, mucho aprieta, ¿no? Si no, a veces el chiquitaje termina dejándonos conformes, pero no termina de haber un cambio sustancial. Bueno, gracias, Pancho. Bueno, la verdad que fue muy interesante escucharlos. Pensaba, bueno, lo que fue circulando en los tres, la verdad que el tema de los cuidados, el acompañamiento, ¿no? La comunidad, el territorio y la comunidad como un lugar de producción de saber, me parece, el empoderamiento. También pensaba en esta cuestión que traía Julieta, que es posible esto si las personas en la comunidad tienen acceso, por ejemplo, a los psicofármacos, ¿no? Y no tienen que viajar horas para lograr el mismo,
o en acceder a aquellos que lo necesitan, por supuesto, sin los excesos, y evitar de este modo procesos manicomiales, ¿no? Así que, bueno, si les parece damos una vuelta. Marta, vos creo que debés tener, si alguien quiere tomar la palabra, les pido que sean acotados, así podemos dar 3 o 4 comentarios y volver a la mesa y hacer un intercambio. Sí, Liliana Herendorf quiere tomar la palabra y es la única por ahora persona anotada hasta ahora. Para tener la palabra, hay otras preguntas. Tenemos preguntas. Perfecto. Entonces, no sé, Vicky, si empezamos por los comentarios o... Sí, decí los comentarios y Lili después toma la palabra que quería hacer un comentario. Hay muchísimos comentarios, todos muy valorizantes del trabajo de los tres, y en general coincidentes con la idea de construir en la comunidad y no para la comunidad, ¿no? O desde la comunidad. Hay, por ejemplo, les leo, son muchísimos, pero voy a tratar de resumir. Susana dice, qué importante habilitar el acceso, ir en busca de. Sigue siendo un imperativo conocer y construir con el otro las soluciones. Adriana Leichman dice, me interesa compartir la interrogación o reflexión sobre la oportunidad de reconstruir la centralidad del Estado junto con la real participación de la comunidad entendida como el alojar la potencia de la misma. El desafío es no tecnocratizar. Delio Campo Benítez dice, la olla popular es paliativo y es una realidad. Falta el salto cualitativo para abordar estas cuestiones que plantea Ida. Hay que construir políticas públicas desde las voces de las personas del territorio. Se deben generar mesas de gestión territorial. Después Tomasa dice, qué claridad, que la política contemple lo singular, lo colectivo. Sin eso no hay plan. Miguel Toyo dice, uno de los méritos de los movimientos actuales en salud mental es que desde una lucha histórica han puesto en el centro de la acción y el debate a la ética, los derechos humanos y la política, más allá de las cuestiones técnicas y teóricas, que sin duda son importantes, pero deben articularse con esas cuestiones centrales. Agustina Bracamonte dice, gracias Aida, a veces parece que el debate es a favor o en contra, como en lo sucedido en la toma de Guernica. La solución no es dar un plano paliativo, es darle herramientas para que el hacer y la dignidad venga de ellos mismos, para que el cambio sea estructural, interno, que el plan sea de ellos, no del Estado. Bueno, después la mayoría de los comentarios van en ese mismo sentido, pero tenemos 3 preguntas. Una para Ida, que es que cuando habla de escuela, ¿escuela en qué sentido? Dice María Inés Herrera. Y José Cernadas dice, ¿cómo generar políticas no paternalistas ni asistencialistas? Y Norma dice a Julieta, al decir la transformación del neuropsiquiátrico, ¿planteas una diferencia respecto del cierre del mismo? Bueno, creo que con eso tenemos tela para cortar. Lili, vos querías hacer tu comentario y pasamos a dar una vuelta. Sí, en principio agradecerles muchísimo, la verdad, la participación de los 3, porque nos conecta con un montón de cosas que venimos pensando y tratando de organizar dentro de la salud mental del país y de la ciudad. En principio quería contar, por ahí, dar un touch práctico a través de una experiencia que yo tuve hace muchos años, antes de entrar en la lucha por la salud mental a nivel organizativo. Yo participé de una ONG que fundamos entre varios, es semejante un poco a lo que contaba Ida en otra época, son 20 años atrás, barrial en Ciudad de Buenos Aires, en Lanús. En Provincia de Buenos Aires, perdón. En Lanús. Trabajamos en una villa, en la Villa Zapito. Fue un trabajo muy interesante el que se realizó ahí,
y una de las cosas que me parecía interesante comentar en relación a las tres presentaciones es cómo en algún momento se logró una conexión entre lo estatal y lo de la organización y lo barrial, lo que tenía que ver con la villa, a través de proyectos que fueron surgiendo de los mismos. Trabajábamos con adolescentes y con madres, iban surgiendo proyectos en general dedicados a la parte más artística, y necesitábamos insumos, y esos insumos fueron en parte aportados por la municipalidad en ese momento. Por ejemplo, sacamos revistas, que las tenemos, sobreviven todavía, que se llamaban La Vía, y las imprimíamos en la municipalidad. La municipalidad nos daba el aporte del papel y de la impresión, y la revista la sacábamos dentro del trabajo comunitario. Y otra anécdota de esta participación barrial fue que se filmó una película, y en una de las filmaciones había como un pibe que corría armado por la villa. Lo denuncia alguien creyendo que era real, no una filmación. Viene la policía. Bueno, en concreto, para cerrar con esto, toda la villa encaró a la policía diciéndole que no sean estúpidos, que en realidad el Estado tenía que ayudarlos, porque estaban filmando y estaban produciendo arte. Fue muy interesante porque terminamos todos tomando mate adentro de la villa, y la policía se fue, ¿no? Digo esto en relación a otro momento histórico, otra situación, pero en donde en realidad lo barrial, el trabajo que se había hecho con el barrio y el trabajo del Estado en su participación parcial en ese momento, colaboraron a que en realidad cerremos la actividad en su momento, diciendo que en realidad nosotros habíamos plantado, como decía Galeano, un mar de fueguitos, y esos fueguitos fueron dando fruto al día que hoy día yo estoy conectada con muchos de los chicos que eran adolescentes en ese momento y ahora son hombres, a través de Facebook, que me buscaron ellos. Bueno, eso quería contar porque me parecía interesante aportarlo. Bueno, ¿tienen ganas de que demos alguna vuelta? Julieta quizás tiene que salir un ratito antes, me comentó, por cuestiones de gestión y de urgencia en estos tiempos. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, me parece que sí, quizás sí le podemos adelantar, así digamos también la puede tomar. Sí. Hay dos preguntas para Julieta. Una es, al decir la transformación del neuropsiquiátrico, ¿planteas una diferencia respecto del cierre del mismo? Y la otra es, ¿tienen en cuenta la producción pública de medicamentos? Esas son dos preguntas concretamente para Julieta. Bueno, si querés, Julieta. Bueno, me disculpo, pero sí, estamos con una situación que voy a tener que salir a responder en un ratito. Bueno, dos buenas preguntas, ¿no? Al corazón del problema, para no andar con rodeos. El modelo manicomial es un modelo que no es el modelo que vamos a continuar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esa es una decisión. Ya sacamos una disposición desde la subsecretaría pidiendo a los directores de los neuropsiquiátricos de la provincia que presenten los planes de adecuación, que es esto tan esperado y tan luchado y tan construido durante tantos años. Tal vez algunos de ustedes escucharon el viernes 9, que hicimos junto con el ministro de Salud de la provincia y el viceministro un cierre de la Semana de la Salud Mental, y que fue el momento en el que los directores de los neuropsiquiátricos presentaron los proyectos de transformación de las instituciones, para transformar los neuropsiquiátricos en un horizonte de construcción hacia dispositivos con base en la comunidad, como están previstos en la ley. Y esta es una decisión del Estado provincial, es una decisión que ya tomamos y es una decisión que ha comenzado a trabajarse.
Así que estamos en la etapa de trabajo respecto de los planes. Es importante decir que los directores de los neuropsiquiátricos públicos de la provincia al momento de hoy son directores nombrados por nuestra gestión. La mayor parte de ellos, o todos, vienen de formar parte justamente de los equipos históricos de externación de los PREA, conocidos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo el caso del Hospital Esteves. La directora actual es la persona que desde hace 25 años construye, sostiene y coordina los espacios de externación de ese hospital, es decir, que sabe cómo y de qué manera es posible hacer una transformación de esas instituciones. Y el 10 de diciembre, que va a ser el Día de los Derechos Humanos, después de un trabajo que estamos dándonos bastante intenso para dentro del Ministerio de Salud, y también en diálogo con otros ministerios, entre otros el Ministerio de Infraestructura y el Instituto de la Vivienda, vamos a dar una primera etapa de cierre, de evaluación de los planes, y dar comienzo al proceso de transformación en un plazo de 3 años con alguna posibilidad de extensión, si fuera necesario. Pero el modelo manicomial no es un modelo que vayamos a sostener, y en ese punto, bueno, podemos ver cuál es la palabra más adecuada para nombrar el proceso, si cierre o no cierre. Nosotros decimos más salud, más comunidad y fin de los manicomios. Ese es como el concepto con el que estamos trabajando, con la construcción de una provincia de Buenos Aires libre de manicomios, y por eso los proyectos de cada uno de los neuropsiquiátricos se hicieron en base a alineamientos que fijó la subsecretaría, y que tienen que ver con la construcción de planes integrales de transformación, que tiene un componente sanitario, un componente importante sanitario, que incluye aspectos de salud mental, y también aspectos que no son de salud mental, que son de salud en general, para que pueda haber una atención más integral, pero incluye aspectos culturales, incluye aspectos deportivos, incluye un componente para nosotros muy importante de política de vivienda, porque además los predios de los neuropsiquiátricos son predios muy extensos y permitiría generar políticas de vivienda en el marco de la inclusión, que contemple la posibilidad de vivienda social para la externación de pacientes, pero en una construcción de barrios, de viviendas que incluyan también a personas que no vienen de los neuropsiquiátricos. Y incluye un componente de memoria, también para nosotros muy importante, que pueda quedar también plasmado en los proyectos de transformación, algo que nos permita guardar esta historia del manicomio también como un piso al que nunca más hay que volver, ¿no? Y bueno, componentes productivos también, son proyectos integrales, ¿no? Más en la idea de las tradiciones, bueno, italianas, o de otras tradiciones incluso también argentinas. Y bueno, también quiero decir que la provincia de Buenos Aires tiene una historia muy intensa de construcción antimanicomial, no solo de discursos, de miradas, sino de experiencias concretas. Hay muchas personas externadas en los neuropsiquiátricos que tienen su vida en la comunidad, y que tenemos el gusto y el placer de confirmar que eso construye más salud, más derechos humanos y más inclusión, y entonces este es un proceso que a través de esta decisión política y de un esfuerzo muy grande del Ministerio, incluso en el medio de la pandemia, tomar esta decisión, iniciar este proceso, pero también se hace con la tranquilidad de que hay una historia construida en la provincia, que es el punto de largada para nosotros, sin el cual tal vez hubiera sido mucho más complejo tomar estas decisiones, y que es en base a esos procesos que vamos a construir en el horizonte futuro. Y la producción de medicamentos públicos, sí, es un interés del ministro de Salud y de nuestro gobernador. Veremos si ahí se pueden incorporar los psicofármacos y de qué medida. Pero bueno, después hay otro aspecto que es la distribución, ¿no? Es todo un asunto complejo en términos de gestión. Nosotros pensamos que tiene que ingresar por el remediar, para una llegada al primer nivel de atención, y de hecho venimos construyendo con Nación un requerimiento, un esquema posible. Esperemos que eso pueda ser de esa manera. Y lo último que me gustaría como dejar por lo menos apuntado es cómo ir construyendo como una diferencia que nos permita trabajar respecto de cuáles son las características más propias de una época
histórica, ¿no? Que tiene que ver con el neoliberalismo y la producción de subjetividades en esa época, cuáles son los planos que hacen el campo de la política, ¿no? Que habría que poder diferenciar, porque no necesariamente la política produce la subjetividad, aunque los que formamos parte de experiencias y de apuestas políticas, entendemos que la política, y cuando la política puede asumir la conducción del Estado, puede interrumpir algo de esas lógicas de producción del capitalismo en las subjetividades, ¿no? Pero me parece que son importante como diferenciar diferentes niveles de impacto y de injerencia en la vida humana a través de lógicas distintas de producción, y por tanto lógicas distintas también de intervención, ¿no? Bueno, eso por ahora. Perdón, bueno. Aida, sí. Perdón, pero como sé que Julieta se tiene que ir, hay una pregunta que me parece que es para ella, que apareció ahora. Dice: hola, mi nombre es Silvia Pascual de Bahía Blanca, tengo un hijo discapacitado, ya un adulto de 30 años. Hace 7 meses que está cerrado el centro de día por la pandemia. Se hace difícil salir a trabajar porque él necesita atención 24 horas. Me gustaría saber, si se cierran todos, esa gente, ¿a dónde quedaría? Bueno, habría que ver, me parece que son dos cuestiones. Una es si la señora que escribe y la necesidad de atención de su hijo está interrumpida. Es un aspecto que, si quieren, después le pueden pedir el teléfono o algún contacto y nos ponemos en comunicación para ver qué está pasando. Perfecto. Porque los centros de día, por la cuestión de la concurrencia, de la cantidad de personas que pueden estar en lugares cerrados, está trabajando según el municipio y la apertura que tenga la cuarentena, diferentes esquemas, ¿no? Habría que ver puntualmente el de Bahía Blanca, que es un centro de día aparte bastante bueno. Y otro punto es, si se cierran, ¿dónde van? No se va a cerrar en ningún lugar y se va a dejar absolutamente a nadie en la calle, en ningún lugar de nuestra provincia, en ninguna institución de salud de nuestra provincia. Nosotros tenemos hospitales neuropsiquiátricos y hospitales de discapacidad, son 4 y 5. Lo que estamos trabajando es en pensar, por un lado, el criterio de internación, tal como lo prevé la ley. Por supuesto, la internación es y seguirá siendo siempre un recurso necesario para una cantidad de situaciones que no pueden resolverse de otra manera, ¿no? Ya esta discusión de si la Ley Nacional de Salud Mental permite o no la internación, la verdad es que es una discusión del medioevo, más o menos. Por supuesto que las internaciones van a seguir siendo un recurso disponible, y que los hospitales generales estamos trabajando en la ampliación de camas en hospitales generales y de formación respecto de cómo es la internación, y también la internación ya se da en hospitales generales, en muchos hospitales de nuestra provincia. Algunas internaciones serán breves, algunas internaciones serán más prolongadas, según las necesidades de cada persona, pero otra cosa es que las personas estén viviendo en instituciones, sean neuropsiquiátricos o hogares de discapacidad, porque el problema que está de fondo ahí es el problema de la vivienda. Solamente el 18% de las personas que están internadas hoy en los neuropsiquiátricos públicos de la provincia tiene internaciones acordes a la ley, es decir, internaciones hasta 1 año. Todo el resto, aproximadamente el 80%, tiene internaciones de 1 año o más. Y casi la mitad de la población de los neuropsiquiátricos tiene 10 años de internación o más, 10, 20, 30, 40, 50 años de internación. Obviamente no hay ningún motivo razonable de salud mental que pueda explicar esa cronicidad. Por eso, insisto, estamos ante situaciones más similares a un asilo que a un hospital. Entonces, es esa cronicidad que no se explica por motivos de salud mental, sino que se explica por otra conjunción de motivos sociales, donde el componente de salud mental seguramente haya agravado la posibilidad de acceso a otros derechos. Es esa situación sobre la que hay que trabajar en una recomposición de derechos. Entre otros, pensar el componente que tiene que ver con la vivienda. Bueno, sí, porque así le damos lugar a Ida
Pancho, para que puedan dar una vuelta. Y pensaba también en esto que decís, Julieta, también articular con Ciudad de Buenos Aires, porque el tema social y las viviendas, porque es muy importante para muchos pacientes que están internados también 10, 20 años, quizás que sus familias viven en provincia de Buenos Aires, están desconectados, no se hace mucho dentro de los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad, digamos, para producir externaciones, pero quizás, bueno, sí es necesario un trabajo en red también entre ciudad y provincia, ¿no es cierto? Por supuesto. Seguramente. Bueno, Aida. La red AMBA. ¿Eh? La red AMBA. Bueno. Vamos a ver. Aida, ¿querés? Quería contestar la pregunta que me hicieron y de paso un comentario de lo que estaban hablando recién. Me parece que la idea de acompañar, que es una de las ideas que circuló bastante después de la charla y la presentación, es una idea que, o una propuesta que es inquietante y que hay que tomarla, o por lo menos yo la tomo con en principio, mucha seriedad en relación a cómo es en estas circunstancias acompañar, sin que ese acompañar sea legitimar las causas innecesarias de ese sufrimiento. Porque, bueno, no es cualquier acompañamiento. Entonces, me parece que eso es una pregunta que nos debemos en cada uno de nosotros y también en los ámbitos de gestión pública, ¿no? Y ahí engancho con la pregunta sobre la escuela. Me decían en qué sentido la escuela, ¿no? Y me parece interesante la pregunta porque en el sentido que sentimos todos la escuela. Pero me parece importante la pregunta porque se van armando lugares para pobres, lo que en algún momento Mario Testa planteó como la atención primitiva en vez de la atención primaria, ¿no? Como lugares pobres para pobres. A veces con las mejores intenciones, pero se van separando a veces también del registro de lo que a las personas les pasa cuando les ofrecen esos lugares. Entonces, a mí me ha pasado escuchar a pibes que ninguno quería anotarse en ninguno de los programas que se abren en relación a la educación no formal, para decirlo rápido, que son programas paliativos, que de alguna manera intentan la accesibilidad de las personas al ámbito educativo y que en general se dan en los barrios, pero que terminan siendo casi la única posibilidad de acceso al sistema educativo. Y los pibes, la realidad es que lo que la mayor parte de los pibes quieren es ir a la escuela que fuimos nosotros, la que conocemos todo. Que hay una entrada, que los padres los vienen a buscar, que tienen un horario, que tienen actividad física, que tienen música, que tienen un horario para entrar, para salir, que hay pruebas, que hay boletines. Quieren eso, la escuela, porque la escuela es otra cosa. Es otra cosa, es todo el armado institucional que permite la construcción del lazo, del afuera y del adentro, del probar, del aprender, las ganas de aprender con otros. Ahora, en los barrios más pobres hay que construir eso. Construir, no suplantarlo, construirlo. Se puede empezar desde una cuestión más informal, más institucionalizada, sí se puede, si es un empezar para, lo mismo, ¿no? Si incluye al sujeto en perspectiva. Si es un acompañar para que entonces nos quedemos tranquilos que algo de la escuela se llevaron y que algún certificado tienen, y yo todavía a eso no me resigno. Yo todavía a eso no me resigno. Me parece que los espacios, me acordaba mientras escuchaba de una visita que tuvimos en el jardín maternal de una funcionaria del gobierno de la ciudad hace unos años, que estaba como conmovida con el jardín y muy contenta, y dijo, la verdad que me quedo tranquila y me encanta que haya lugares como este. Y yo le dije, la verdad que yo esperaba quitarte el sueño. Porque yo no me quedo tranquila. Yo no me quedo tranquila. Y espero que no nos quedemos tranquilos, porque son situaciones de injusticia las que acompañamos. Eso. Pancho. ¿Qué? Yo esperaba que respondiera Aida. No, está bien, si querés hacer algún comentario de esta vuelta que hicimos o seguimos. Si quieren, les cuento 2 preguntas más que pueden ser para cualquiera de ustedes.
Dice, ¿podrían dar ejemplos de cómo trabajan con la comunidad y no para la comunidad? Está claro lo que dijo el colega sobre la responsabilidad de los propios jóvenes. Pancho, seguramente podés decir bastante de eso. No, de mi parte hay como una complejidad, eso genera también una complejidad, ¿no? Por lo general, una institución que empieza a armarse desde un proyecto, después busca a sus referentes o a quienes vayan a llevarlo a cabo desde un perfil predeterminado. Lo que me parece un desafío es cómo ir sumando, porque, por ejemplo, en los centros barriales se suma gente del barrio, hay gente que viene a cocinar, hay gente que es albañil, hay gente que... también hay profesionales, pero la mayoría no lo son. Hay padres de chicos que han tenido consumo problemático o lo siguen teniendo y que se suman para colaborar. Y eso también genera toda como una complejidad de distintas visiones, mirás, experiencias, todo lo simbólico diferente. Y que implica, bueno, esto de armar una comunidad organizada es un desafío, pero que sí, yo creo que implica salir a, bueno, la pregunta es cómo. Me da la sensación que cuando uno empieza a habilitar la participación, empieza a llegar, como pasa con los pibes, ¿no? Que se abre la puerta y si hay cierta apertura y disposición, los pibes vienen. Lo mismo pasa un poco con el barrio. Pero el gran problema para mí somos nosotros y el esquema mental que tenemos, que tenemos alojado la experiencia propia de, bueno, somos los que tenemos que responder, somos los que... Entonces, una vez que nos organizamos, ya no entra nadie. Pero, por ejemplo, campañas en el barrio, La Olla, que es un lugar, coincido, ¿no?, de tristeza, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad, en tanto y en cuanto no nos organicemos para La Olla, sino que La Olla nos organice como comunidad, ¿no? A nosotros nos está pasando esto, y tratamos de ver eso, como La Olla es una herramienta para la organización social, que se está acercando mucha gente a partir de las ollas, ¿no? En tanto y en cuanto no sea simplemente venir con el tupper. Eso complica. Yo quería hacer una pregunta, si no hay otras. ¿Puedo, Marta? No hay. No, porque me parecía, Ida, te quería preguntar, y bueno, quizás a Julieta. Larmes quiere hacer una pregunta también, Sí. levantó la mano. Bueno, no, me parecía que, y también, bueno, tanto en provincia, Pancho, bueno, ¿cómo ven en la práctica la experiencia? Digo, si estamos pensando en el abordaje comunitario, en el trabajo en red, obviamente en la inclusión y la producción conjunta con la comunidad, pero a nivel de recursos humanos en salud mental, ¿cuál es la experiencia de los centros de atención primaria de salud, tanto en provincia como en ciudad, de equipos interdisciplinarios que puedan dar cuenta de la complejidad de la situación de diversos padecimientos, ¿no? Claramente, además en el tema de adicciones y en otras problemáticas en salud mental. Y José, ¿vos querías decir algo? Sí, antes que nada, me parece muy bueno todo lo que estamos conversando. Pero quería hacer 2 o 3 comentarios con respecto a todo esto. Por un lado, que estoy trabajando en lo que Julieta planteaba sobre los acompañamientos virtuales que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, con un grupo de profesionales.
Y lo que estamos haciendo es escuchar. Pero escuchar la necesidad de alguien que en situación de pandemia tiene por ahí una dificultad cotidiana frente a la salud, el aislamiento o la angustia. Escucharlo, acompañarlo, eso es terapéutico. Es decir, que por ahí es lo que decía Pancho. La gente viene y te pregunta lo que te pregunta, la pregunta que tiene la persona. Y llaman al 0800 porque tienen una X angustia. Es decir, no es lo tradicionalmente terapéutico, pero es la angustia que esa persona está padeciendo. Y por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar demandas terapéuticas, demandas de tratamiento clínico. No, hay demandas que son vivenciales. Y vos tenés que contener la vivencia de la persona. Porque la persona, si no se realiza, está subjetivamente quebrada. Y por ahí es algo que parecería una tontería, pero no es ninguna tontería. Y entonces, después de escucharlo virtualmente durante 6, 7, 8 entrevistas telefónicas, por ahí la persona empieza a sentirse escuchado, a sentirse acompañado. ¿Qué significa acompañar? Acompañar no es lo que tradicionalmente decimos un acompañamiento terapéutico que se lleva a una situación de una persona con una patología grave para que no pase ningún descalabro. No, acompañar es otra cosa totalmente distinta. Es estar al lado, es darle la mano. Pero darle la mano que contenés la necesidad que esa persona tiene, no la que vos suponés que él tendría que decir para que vos la atiendas, no. Es totalmente diferente. Gracias, entonces, José, porque así damos... Una sola cosa. En la comuna, en Buenos Aires, es diferente y cuesta mucho, la militancia le cuesta mucho comprender esto. Y en el hospital, en el Pirovano, nosotros habíamos hecho esto. Es decir, el paciente en el grupo terapéutico venía con la problemática que tuviese y lo contenías en eso y hacíamos talleres con eso. Informal parecería que era informal. Y eso las autoridades del hospital lo sacaron. Y nosotros teníamos 21 grupos de pacientes, 120 pacientes. Sí. Aida, Pancho. Sí, en relación a la pregunta que hacías, Vicky, que bueno, es como la otra beta de la salud mental, ¿no? Incluida en las políticas públicas y en la comunidad. Es muy difícil, nos cuesta mucho a los psicólogos, a los profesionales, poder, esto que decía Pancho, ¿no? El problema somos nosotros, poder cambiar nuestros esquemas de pensar y de intervenir, salirnos de las estructuras que más o menos armamos para poder, bueno, ejercer nuestra profesión. Y la verdad que las problemáticas de las que estamos hablando requieren de eso, requieren de un pensarse todo el tiempo, de un animarse a no saber, de un transitar. Nosotros estamos muy preocupados, yo escuchaba mucho cuando iniciamos la pandemia por la especificidad del trabajo del psicólogo, y yo, por supuesto que de acuerdo con esto de poder pensar la especificidad, pero después, digamos, ¿no? Claro. Hay que animarse a transitar lo inespecífico para abrir. Nosotros encerramos, y en el transitar lo inespecífico, seguramente, bueno, lo que dice Lacan, ¿no? Lo no sabido que sabe, seguramente aparece algún saber específico, porque desde el lugar donde estamos es ese tránsito. Pero es difícil, no estamos en general dispuestos a salirnos de nuestras estructuras, y no hablo solamente de caminar en la villa o de no atender adentro del consultorio o no usar el diván, puede ser de cualquier manera. Puede ser de cualquier manera, yo siempre digo eso, o sea, se trata de cualquier manera, el tema es la posición, es la escucha, ¿no? Entonces los centros de salud, que a veces están en la comunidad, no necesariamente están en la comunidad aunque el edificio esté instalado ahí.
Y cuando el centro de salud está en la comunidad y la comunidad está en el centro de salud, y el centro de salud es de la comunidad, eso produce rupturas instituyentes, cuestionamientos a la estructura misma que sostiene el centro de salud. Y hay que ver si se lo banca. En general no se lo banca. Entonces esas pequeñas experiencias son marginales, se anulan. Yo he tenido varias de esas experiencias, que en otras circunstancias las puedo contar. Y bueno, cada uno vuelve a su consultorio y más o menos nos acomodamos a lugares ya sabidos. Entonces, es difícil poder trabajar desde las instituciones tal cual están establecidas, las instituciones de formación, profesionales y las instituciones del sector salud, digamos, en lo comunitario y en las problemáticas sociales que estamos describiendo. Ancho. Sí, tomando lo que decía José y lo que dice Aida ahora, me parece, ¿no?, que la sanación pasa desde la necesidad sentida, la realidad práctica y lo que pasa. Y lo vincular cuando es genuino es lo que hemos vivido en la sociedad y que el neoliberalismo nos quebró, pero antes salía más fácil, ¿no? Ahora hay que tratar de rearmarlo quizá más técnicamente. Pero Pamela, por ejemplo, esta chica, yo les contaba la situación, en medio de todo ese quilombo, ella en su precarísima casa aloja todo el tiempo a pibes y pibas que están en situación de calle y que ninguno de nosotros lo hace ni lo haría. Entonces, ahí hay un vínculo desde su lugar que la sociedad no sabemos, no hay otras herramientas, caen ahí. Y a mí me parece que entonces pensar desde ese entramado es un proyecto político que tenemos que defender, ahondar, pensar y bueno, no solamente construir, sino también luchar. Porque atrás de eso hay un modo de vinculación social que todas las instituciones que queremos por ahí vivir un poco más saludablemente deberíamos pensar. Pero sí creo que si uno no tiene conciencia de que detrás de todo esto tiene que haber una política, y no lo del Estado, sino un proyecto de política, nos quedamos siempre en el chiquitaje y muchas veces terminamos siendo funcionales al sistema que descarta y nosotros los sostenemos y los acompañamos insanamente, ¿no? Ricardo Soriano pidió la palabra. Bueno, hablo 2 minutos ahora al final porque estaba peleando con el asunto del chat. No, quería decir, me pareció muy interesante lo que decía recién Pancho y lo que había dicho Aida. Y yo quería apuntar, era una pregunta que también le iba a hacer a Julieta. Julieta era ¿qué tipo, si había algún tipo de articulación entre lo que ella planteó de los efectores provinciales respecto a los efectores municipales? Me parece que eso es clave para una determinada planificación. No lo desconozco yo. Y era una pregunta, bueno, lamentablemente no pude participar antes. La otra es en relación a esta cuestión, lo importante que tiene que haber una política y tiene que haber acciones planificadas respecto a esa política, porque si no, el riesgo, me parece que todas las actividades que se realizan y todo lo demás a nivel comunitario y de la manera que realmente lo plantearon y realmente me parecen muy valorables, pero tienen que, de alguna manera, una pregunta que te iba a hacer Aida era, bueno, pero está bien, pero ¿qué vinculación hay con los CESAC, con los equipos de salud mental de los CESAC? ¿Te acordás, en algún momento hubo una red, una forma de donde que la actividad que vos desarrolles no sea solamente y no esté atomizada y no sea solamente una experiencia
individual, particular en ese lugar, sino que de alguna manera poder, es decir, socializar con todo el resto de la red de los efectores que supuestamente, de acuerdo con lo que vos decís, que un CESAC esté en la comunidad no significa que desarrolle una actividad comunitaria, ¿no? Pero si se mantiene algún tipo de articulación, algún tipo de red en ese sentido. Por eso. Gracias. Aida. Sí, hola Ricardo. ¿Qué haces? Sí, nosotros, bueno, el laburo en la villa, no solamente hay espacios de redes que tienen que ver, está la red de consumos problemáticos, está la red de la villa, pero más allá de esas redes que están instituidas y funcionan con horario y con cierta estabilidad, hay redes informales, que son las que a veces funcionan mejor, que son las del boca a boca, las de te llamo, te mando un WhatsApp, a la pediatra que conozco del centro de salud, a la clínica que conozco del hospital, a mi amiga que se fue a trabajar a la guardia. Eso funciona en algunas circunstancias y en otras circunstancias más complejas, como, bueno, puede ser, por ejemplo, tener que asistir a un pibe que consume y que necesita un espacio de internación breve o de una contención en una guardia. Eso es imposible, no hay red que lo contenga, digamos, ahí vos podés tocar a todos tus amigos de toda tu historia y no hay lugar. Claro. ¿Por qué? Porque no están los dispositivos, o los dispositivos que están desarticulados, bueno, porque la ley es la ley, pero después están los efectores que tienen que hacer que esa ley sea aplicable, y la mayoría de los que estamos acá ya hemos pasado por esa experiencia. Entonces yo creo que eso está, pero otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Si no hay una política que sostenga, fortalezca y de alguna manera direccione en ese sentido a los efectores y a las instituciones, bueno, se va desgastando, las redes se van transformando a veces en dispositivos también del poder de turno, y además los profesionales se van muchas veces de los lugares que están, entonces es todo el tiempo un volver a hacer, digamos, ¿no? Sí, eso se hace, pero bueno. Bueno, si les parece por el horario, bueno, vamos a tener que ir cerrando, o en realidad, bueno, es por hoy me parece que la idea es seguir compartiendo espacios como este. Nosotros próximamente se está reiniciando un trabajo con la legislatura para poder instalar nuevamente la temática de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, el seguimiento de las leyes de salud mental y su aplicación en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos han traído experiencias muy importantes en provincia también, y todo lo que está planteando Julieta planteó, digamos, del laburo también en relación al trabajo en los neuropsiquiátricos y en los llamados asilos. Bueno, también creemos que es muy importante fortalecer la atención primaria, los centros de salud, contar con recursos humanos que puedan trabajar en red con las organizaciones sociales, bueno, como Pancho y Aida nos vienen contando, pero que claramente es necesario para eso contar con actores que se impliquen en este tipo de trabajo en que ustedes nos están transmitiendo, ¿no? Que me parece que también es una transformación en nosotros mismos como profesionales y actores, como forma parte de este colectivo, digamos, comunitario, digo. Porque bueno, la comunidad somos nosotros también. Digo por eso de que siempre lo viejo de tenemos que salir a la comunidad como si nosotros estuviésemos en otro lugar, me parece que quedó muy claro que somos parte de la comunidad en la que trabajamos y acompañamos y apuntalamos en la producción del saber de los propios actores, que son las personas que viven en ese territorio, ¿no? Muchísimas gracias por toda la transmisión que han hecho. Julieta, no sé si ya, sé que 12 menos cuarto tenía que salir, quizás está como escuchando, pero también le quiero agradecer a Julieta, Aida, a Pancho y a todos ustedes por la participación, y seguimos en contacto. Gracias. Gracias también. ¿Quieren? Gracias, muy bueno.
Gracias, muy bueno. Muchas Muy gracias. bueno. Gracias, Pancho. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hola Ahí. a todas las ex colegas del Centro 1 que veo por ahí en los cuadritos. Hola a todos. Si saludamos a cada uno, no terminamos ni mañana. No, ya está. Toma un atrevimiento.